Gracias, Carlos. Vamos a dar inicio entonces a nuestro conversatorio del grupo de estudio de familia correspondiente al mes de julio. Agradecemos a las personas que nos acompañan en el día de hoy y solicitamos cerrar cámaras y videos, cámara y micrófonos. ¿Quiénes somos? El grupo de estudio de familia, una alianza interinstitucional entre sector social y académico. ¿Quiénes conformamos el equipo coordinador del grupo de estudio? La Federación Antioqueña de Organizaciones No Gubernamentales, la Universidad Católica Luis Amigó, la Corporación Universitaria Uniminuto. ¿Qué pretendemos? Socializar el conocimiento en familia desde diferentes perspectivas y su incidencia en procesos que influyen en las políticas públicas orientadas a las familias como actores de desarrollo social y humano. ¿Cómo funcionamos? Con un espacio virtual mensual abierto al público en general, donde invitamos a expertos a conversar sobre temas puntuales, con un dispositivo de palabra y escucha. ¿Cómo nos retroalimentamos? Con un formato de evaluación, el cual expondremos en el chat de la plataforma. Invitamos a todas las personas que están participando del conversatorio a que lo diligencien. Les agradecemos su aporte porque para nosotros es de gran ayuda poder conocer sus opiniones sobre la calidad de los conversatorios. ¿Quiénes son nuestros aliados en este conversatorio? El módulo sobre jurisprudencia de familia, políticas públicas, ¿sí? Y la forma como se articula la normatividad, ¿sí?, con los planes de políticas públicas y sus impactos, ha sido acompañada durante todo el semestre por la Gobernación de Antioquia a través de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Familia y del Distrito de Medellín, con el apoyo de la Unidad Técnica de Familia. En el día de hoy, cerramos el día de hoy con el último tema del módulo de jurisprudencia en familia. Y el tema que nos convoca se denomina tipos de familia en Colombia desde la jurisprudencia. Nos acompañan en el día de hoy Mauricio Rúa Marín, abogado conciliador, especialista en derecho privado, magíster en políticas públicas, docente y asesor jurídico. Quien modera el conversatorio el día de hoy es la colega Gloria Andrea Montoya, trabajadora social de la Universidad Industrial de Santander, magíster en políticas públicas, docente en la Universidad Luis Amigó. Metodología del conversatorio. En la primera parte, la conversación gira en torno a preguntas que ha estructurado el equipo coordinador. Al terminar, se deja un espacio para preguntas directas del público o escritas a través del chat de la plataforma. El conversatorio se graba y se cuelga en la página web de la Federación si desean consultarlo posteriormente. Nuestra invitación muy especial para que nos acompañen al próximo conversatorio correspondiente al mes de agosto, el jueves 27 de agosto a las 10 de la mañana. Iniciamos un nuevo módulo temático denominado Redes sociales, regulaciones e impactos en la vida familiar según el curso de vida. Muchísimas gracias al abogado Mauricio y a la colega Gloria Andrea por estar hoy liderando, ¿cierto?, con su saber y con su palabra, estas reflexiones en torno a los tipos de familia desde la jurisprudencia. Muchísimas gracias, Gloria Andrea. Buenos días para todas y todos. Muchísimas gracias, Luz Marina, por esta introducción, la coordinadora del grupo de estudio de familia de la FAON, la Federación Antioqueña de ONGs. Entonces, como nos lo planteaba, efectivamente, durante muchos años la familia fue entendida únicamente desde un modelo tradicional. Sin embargo, estamos viviendo cambios sociales, culturales y jurídicos
que han ampliado la comprensión de la familia. En esta oportunidad, entonces, estaremos conversando sobre esas decisiones que ha podido desarrollarse desde los altos tribunales aquí en Colombia, reconociendo estas nuevas realidades familiares, ¿cierto? Hablaremos entonces de la familia de crianza, la familia multiespecie y la maternidad subrogada, explorando sus implicaciones jurídicas, los desafíos que representa para la protección de los derechos de la familia. Entonces, bienvenido, Mauricio Rúa Marín, te doy la palabra. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos durante este espacio. No, Gloria, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a ti personalmente, que nos conocemos ya de antes, y al grupo de estudios, también un agradecimiento muy especial por traerme a hablar de este tema que tanto me apasiona, el derecho de familia y las nuevas tipologías de la familia en Colombia y por qué no en nuestros entornos cercanos. No sé con qué quieres que arranquemos, Gloria. Claro que sí. Yo le pregunto al público, ¿cómo son tres grandes temas? ¿Por qué quieren iniciar? Que este espacio no solamente sea un conversatorio entre Mauricio y Gloria, sino que efectivamente ustedes también se vean incluidos. Si quieren pueden levantar la manito, pueden escribir en el chat. ¿Por cuál de las tres tipologías quisiéramos iniciar? Hijos de crianza, dicen en el chat. Ay, yo reviso el chat. Iniciamos por familias de crianza, ¿les parece? Perfecto. Bueno, entonces antes de iniciar, los voy a invitar para que ingresen a este link o escaneen el código QR y puedan responder una pequeña preguntita que les va a aparecer ahí en el enlace. ¿Listo? Entonces vamos a dar 5 minuticos para que ingresen al link o para que escaneen el QR y puedan responder esa preguntita que aparece ahí. Es muy cortica. Como de esos presaberes con los que venimos, si de pronto hay claridades, de pronto hay acercamientos. Entonces, por favor, vayan ingresando a ese enlace. Tenemos más de, a ver, miro por aquí, ¿cuántas personas están conectadas? 36 personas. Ah, no, estamos en una clase. Tenemos la sala completa. Entonces, quisiera saber si de pronto por aquí hay participantes de la Universidad Católica Luis Amigó, que levanten su manito, que reaccionen. Sí, por aquí hay. Estudiantes de Uniminuto. Habrán estudiantes de Uniminuto. Profe, no sé si su merced invitó a más estudiantes, colegas, que Preguntemos si hay gente de tengamos la aquí. Antioquia, a ver, o Ay, colegas, mire, egresados. Por acá veo varios abogados y abogadas conocidos. súper estudiantes de egresada de la de Antioquia en Uniminuto. Muy bien. Entonces, bueno, ya van entrando, ya van 5 que han respondido la preguntita. Sigan ingresando al QR o aquí en el chat les acabo de dejar un enlace para ver, para saber cuáles son esos presaberes con los que iniciamos. Estudiante del Tecnológico, bienvenido al Tecnológico de Antioquia, egresada de la Luis Amigó, genial, genial que hay varias universidades y profesiones, aquí hay abogados, trabajadores Ah, sociales, psicólogos, muy importante saber eso, Gloria, encontramos por para acá. mirar el lenguaje. Ujú. Sí, Exacto. para ajustar el Levanten lenguaje. la Claro. mano los trabajadores sociales, trabajadora social de la Universidad Nacional, bienvenida. Qué nota encontrar varias perfiles y varias universidades, profesional de desarrollo familiar, genial, de aquí de la Universidad Luis Amigo, trabajadora social, listo, entonces también bienvenidas y bienvenidos. Estamos respondiendo entonces, si les queda fácil ingresar al QR,
un espacio chiquitico, una pregunta muy sencilla. Ya les comparto nuevamente para los que van ingresando el enlace y puedan ingresar a responder. Van 8 respuestas. Uniminuto trabajo social, muy bien. Gerontóloga, magíster en estudios de familia y desarrollo. Bienvenida, Eliana. Genial, genial este espacio que nos enriquece en esa interdisciplinariedad, que finalmente las profesiones estamos acompañando familias en todas sus diversidades. Bueno, entonces les voy a presentar pantalla por acá. La pregunta es sencilla. ¿Cuál es la norma que regula la familia de crianza en Colombia? Hay 8 personas que al parecer la tienen clara. Hay una que dice que no existe reglamentación. Entonces yo creo que esto es un primer inicio también para que el profe Mauricio retomemos entonces estos elementos de la familia de crianza e iniciemos entonces con la primera pregunta. Y ahora esto se me bloqueó. Por acá. Profe Mauricio, ¿cuáles han sido los principales criterios establecidos por la jurisprudencia colombiana precisamente para reconocer a la familia de crianza y qué derechos busca proteger este reconocimiento? Bueno, lo primero que hay que decir es que quienes dijeron que estaba regulada por la ley 2388 del 2024 acertaron. Esa es la regulación actual que tenemos. Sin embargo, no es un asunto nuevo, es decir, no es la primera vez que la familia de crianza llega a un debate público o a un debate pues, jurisprudencial o legislativo. Nosotros ya venimos con un recorrido de unas 3 décadas que se refiere a la familia de crianza. Tenemos sentencias que vienen desde 1997, pero gracias Gloria por ponerme el afichito ahí, les queda pues como para que también lo distribuyan. Voy a buscar Ponlo cómo por acá. ampliarlo y ya te lo... Pues, como es una imagen, la puedes ir ampliando normalito. Listo, dame un momento. Listo, entonces les decía que ya teníamos variada jurisprudencia antes de que saliera esta ley 2388, y es un asunto que viene desde 1997. Lo que pasa es que en sus inicios se hablaba más de unos temas relacionados o ligados con la seguridad social, o sea, unos temas más de naturaleza, digamos, laboral, pensional, asistencial, ¿sí? Por ejemplo, se discutían algunas de estas sentencias, la 495, ojo, estamos hablando de puras sentencias de tutela, ¿sí? Estas son sentencias de tutela, porque si nosotros nos ponemos a ver la familia de crianza, normativamente arranca en el 2024 con esta ley 2388. Ahorita hablamos un poquito más de otro procedimiento que se llama la posesión notoria del Estado civil, que enseguida se lo explico un poquito, pero ciertamente nosotros tenemos estas sentencias de tutela que vienen referenciando casos. Por ejemplo, un personal, un señor de las fuerzas militares que fallece, tenía un hijo de crianza, perdón, tenía unos padres de crianza, y esos padres de crianza van ante la jurisdicción a buscar que se les haga el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Ante la jurisdicción, evidentemente se les niega y se les dice no hay opción, tenemos una ley muy clara, tenemos la ley 100 no los faculta a ustedes para recibir esa pensión. Se abre la acción de tutela y entonces empieza la Corte a decir, claro que sí, aquí hay unos reconocimientos que van más allá de los lazos de sangre, de lo que podemos llamar una consanguinidad. Entonces hay unos reconocimientos que se están relacionando más, digamos, como con la solidaridad, con una inclusión, con unos lazos afectivos, ¿sí? Que hacen que las personas, a pesar de no estar vinculadas por esos lazos de sangre o civiles, entre comillas, para hablar de adopción, pues puedan tener ciertos reconocimientos a la hora de hacer pues, sus solicitudes. Pese a esto, la jurisprudencia ya ha venido siendo un poquito reacia a empezar a regular este tipo de asuntos en materia de familia. Ahorita les decía, teníamos un procedimiento, bueno, tenemos todavía hoy un procedimiento que se llama posesión notoria del Estado civil. Y aquí hay que recordar una cosa. Nuestro Código Civil es un código muy viejito, es un código del 87, pero de 1887.
Cuando sale el código, nosotros no teníamos la posibilidad de hacer una prueba de ADN, pues yo creo que en ese momento ni siquiera se sabía propiamente qué era el ADN, o por lo menos aquí en Colombia. Entonces teníamos otros mecanismos para llegar a una resolución de un problema relacionado con la afiliación, ¿sí? Y entre esos mecanismos, pues teníamos interrogatorio de las personas, teníamos el trato, el modo y la forma, y el tiempo. ¿Sí? O sea, cómo trata a esta persona que parece un padre a esta persona que parece un hijo? ¿Cómo trata a esta persona que parece un hijo a esta persona que parece un padre? Y dependiendo de ese trato, entonces vamos a decir, efectivamente, usted tiene la condición de filiación con relación a esta persona. Digamos que antes de esta ley 2388 se dio una sentencia, también en sede de tutela, donde este asunto entró a debate. ¿Sí? Y se dijo, venga, si bien nosotros no podemos hablar aquí, es un tema herencial, si mal no estoy, si nosotros no podemos hablar, si no podemos hablar acá de una consanguineidad, sí podemos hablar de unos lazos de crianza o de esa posesión notoria del Estado civil, que nos va a dar la posibilidad de decir que esta persona es un hijo de en ese caso, si mal no estoy, era una persona que ya había fallecido. Entonces, esta familia de crianza, en realidad lo que hace es hacer un cambio de paradigma, de nosotros salir de unas condiciones muy ligadas a lo que veníamos trabajando con el derecho romano, que creía en el pater family, en las líneas consanguíneas y demás, a decir, venga, vamos a mirar una protección más ampliada para todo tipo de familia. Y hay que hacer un llamado acá, porque es que no es solamente hoy la familia de crianza. Y ahorita vamos a ver un poquito más familia multiespecie. Ahorita tenemos una muy chévere familia digital, por ejemplo, muy ligada de pronto con el tema que viene para dentro de un mes, una familia digital. La maternidad subrogada, por ejemplo, las familias uniparentales, ensambladas, familias lavanda, hay un montón de cosas que se salen ya del ámbito constitucional, de esa interpretación estricta del artículo 42 de la Constitución, y le da, digamos, puerta de entrada a la jurisprudencia para que empiece a pronunciarse sobre todo eso que está pasando en el país. En políticas públicas, hablando, Gloria, de nuestra maestría, en políticas públicas uno siempre dice una cosa, hombre, ¿para qué sirve una política pública? Para atender un problema social. ¿Cuál es el problema social? Hombre, que se vienen configurando desde hace mucho tiempo otras formas de relacionamientos familiares y hay un problema, que no están regulados. Entonces, ¿qué hace la política pública? En este caso, ¿qué hace el legislador con esta 2388? Entra a regular este asunto, este problema que ya se venía presentando, que ya venía siendo objeto de unos pronunciamientos jurisprudenciales, diciendo que efectivamente estos lazos de crianza deben de generar unas obligaciones y unos derechos para padres de crianza y para hijos de crianza. Bueno, no sé si ustedes, en la medida que vayamos hablando, pero ahorita nos decía la directora que lo íbamos a hacer a preguntas al final. Pues igual, si ustedes tienen preguntas intermedias, pues yo los invito y las invito a que vayan haciéndosela para que no vuelva más un conversatorio que propiamente como una exposición magistral, porque creo pues que no es la dinámica. Igual pues si bien lo tienen. ¿Qué pasa Listo, profe. entonces? Por ahí en el chat justamente Jacqueline nos decía la sentencia. Yo estoy proyectando esa línea jurisprudencial de la que tú nos estás hablando frente a las sentencias desde 1997. En realidad la ley Exacto. empieza hasta el 2024, pero 24. antes ya Ajá. venía desarrollándose, reconociéndose precisamente como esos derechos. No sé No, ya. como qué criterios o cuáles son como esas características que finalmente jurídicamente un juez reconoce como familia de crianza. Claro, hay unos criterios fundamentales y si quieres te mueves un poquito ahí a la derecha de la diapositiva, porque entonces aquí lo que estamos revisando son las relaciones de afecto, solidaridad, reconocimiento social, lo que hablamos como de la forma, el modo, el trato y el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me trata esta persona? En realidad sí me acogió dentro de su familia o yo soy un simple externo y lo que queremos es otro tipo de asuntos.
Mire que con estas sentencias, bueno, ahí faltó como incluir varias, pues, pero también hay unas que se refieren a asuntos de naturaleza penal. El tema de los subrogados penales o la sustitución de la prisión intramural por un mecanismo sustitutivo de la pena de prisión domiciliaria también ha sido objeto de pronunciamiento para los hijos de crianza a través de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en sede de tutela. Todos estos temas, todos estos asuntos han sido arrastrados a la Ley 2388. Entonces, ya vemos que la importancia de esta ley es grandísima, es grandísima. Y la importancia de las sentencias que se han venido emitiendo con posterioridad a la ley, pues, hombre, claro, ni se diga. Miren que hablando ya en términos procesales, es decir, cuando vamos a acudir a la jurisdicción, inicialmente la ley nos traía una posibilidad que era muy sencilla. Nos decía, vea, si ustedes quieren irse a un reconocimiento de hijo de crianza, tienen dos salidas. O van ante el notario y hacen el reconocimiento, o se van ante un juez de familia y hacen el reconocimiento. Después dijo la Corte Constitucional, no, venga, sentencia C506. Dijo, no, venga un momentico. Este asunto del reconocimiento de hijo de crianza no es un asunto tan sencillo como para que se pueda debatir simplemente ante un notario que lo que hace es que me da fe pública, ¿sí? Él dice, efectivamente, yo aquí puedo constatar que lo que usted me está diciendo, pues es verdad, pero por lo que usted me dice, ¿sí? O sea, el notario no te va a hacer ningún tipo de valoración de una prueba ni te va a revisar absolutamente nada dentro del proceso. Entonces, esta sentencia lo que dice, pues palabras más, palabras menos, es, venga, un momentico, si usted va a hacer el proceso de reconocimiento de hijo de crianza, obligatoriamente tiene que ir ante un juez de familia que le resuelva este asunto. Ahora, aquí es muy importante tener en cuenta como los requisitos mínimos. Obviamente, la fama, el trato, el tiempo. Que me trates como padre, es el rol que yo ocupo, ese rol parental o ese rol de hijo, ese reconocimiento social, o sea, cómo nos tratamos entre nosotros y cómo nos ve la gente que efectivamente nos tratamos. Pero también hay un asunto muy importante y es el tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo debe haber transcurrido para que yo pueda irme ante el juez y decirle, juez, quiero reconocer a mi hijo, o juez, quiero reconocer a mi padre como un hijo o un padre de crianza? Enseguida hablamos de ese tema de los hijos hacia los padres, que es un asunto que es bien complejo y que se está quedando como muy en el aire. Entonces, Sí, como que hay varias dudas frente a si puede existir familia de crianza sin vínculo biológico o qué claro, ocurre cuando existen esos conflictos entre la familia biológica y la familia de crianza, claro, es que ojo, ¿cómo hace el juez? lo primero que tenemos que entender es que la familia de crianza podría tener un vínculo biológico si fueran, por ejemplo, abuelos, primos, tíos, ¿sí? Pero perfectamente puede que no exista. Perfectamente yo podría decir que yo estoy casado con Gloria, tengo una unión marital de hecho, Gloria tiene un hijo, yo llegué a este matrimonio, el hijo de Gloria tiene su papá, pero yo soy el padre de crianza. Hemos convivido, Gloria y yo, desde que ese niño tenía 3 años, ya tiene 8, tiene 9 años, cumplimos el término mínimo del requisito que son 5 años, y yo puedo irlo a reconocer como hijo de crianza. Eso eliminará los lazos biológicos, es decir, los lazos que tiene con su padre biológico. La respuesta es no. Entonces acá lo que tenemos es una simultaneidad. Yo voy a tener unas obligaciones y unos lazos con ese hijo de crianza y ese padre biológico pues va a seguir teniendo sus obligaciones y sus derechos con relación a este hijo de crianza, aunque digamos que esto ya también es un debate que se dio al interior de la jurisprudencia y es el abandono o la desatención. Porque si el padre del hijo de Gloria, pongámosle Camilito, pues para que hablemos con nombres, si el padre de Camilito, que es hijo de Gloria, es un padre presente, es un padre que está, es un padre que está pendiente, entonces yo no podría ir a buscar un reconocimiento de hijo de crianza. Ahora, si ese padre de Camilito es un hijo ausente, perdón, es un padre ausente, entonces ahí se me abre la oportunidad, me abre la posibilidad de que yo haga reconocimiento de hijo de crianza. Ojo, sin que exista un cambio en la filiación propiamente hablando, es decir, el padre biológico va a seguir siendo el padre biológico, va a seguir teniendo los apellidos del padre biológico, pero va a tener un registro de Mauricio Rúa como ese padre de crianza, ¿sí? Registro que es literalmente eso va, esa sentencia
va inscrita en el registro civil de nacimiento del hijo y no se extingue, que también es una pregunta que hay veces se hacen. Venga, entonces, ¿hasta cuándo va el reconocimiento de hijo de crianza? Entonces, si Gloria y yo terminamos nuestra relación, entonces también terminan mis obligaciones, mis deberes con relación a este hijo de crianza. Y la respuesta es no. Esas obligaciones de padres e hijos de crianza no se extinguen. Claro, es como yo decir que voy a hacer un reconocimiento voluntario de un hijo que no es mío y que después voy a venir a decir, pues ya no tengo la relación con la madre biológica, entonces yo simplemente me hago a un lado y ya no tengo ningún tipo de responsabilidad con este hijo de crianza. Entonces, pilas que no se extingue, ¿sí? Para que lo tengamos muy claro. Ahora, la norma es chévere. La norma es buena, es una norma bastante novedosa. En nuestro entorno, en Chile, por ejemplo, en México, Argentina, en Perú también creo que hay regulaciones similares, pero no con tanto alcance, porque las regulaciones que se tienen en estos países y en otros hace más referencia como a los hogares de acogida, como lo que nosotros tendríamos hoy en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con un hogar sustituto o un hogar de paso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación que se traba entre este niño que entra en un hogar sustituto o un hogar de paso y sus padres sustitutos o los padres del hogar de paso? ¿Sí? Nosotros no, nosotros llevamos, digamos, un punto más allá, diría que un punto muy grande y se vuelve Colombia en un ejemplo para este tipo de regulaciones, ¿sí? Ahora, la cosa no es tan clara, ¿sí? Aquí hay problemitas y son problemas de interpretación que tendrá que ir llenando la jurisprudencia, más que todo después de esta sentencia C029 del 2025. ¿Cuál es la importancia de perdón, 2026, esa 029 de 2026? ¿Cuál es la importancia de esta sentencia? Inicialmente, cuando sale la norma, nos dice, el padre de crianza puede hacer la solicitud o puede presentar la demanda de reconocimiento de hijo de crianza. Entonces la sentencia nos dice, venga, pero es que hay una desigualdad y no hay una forma de explicar la desigualdad. ¿Por qué el padre puede pedir el reconocimiento del hijo de crianza, pero el hijo no puede pedir el reconocimiento del hijo de crianza? Y entonces abre la ventana para que los hijos también puedan hacer ese reconocimiento. Ahora, ¿dónde viene el lío y de pronto una incorrecta interpretación que uno ha visto por ahí en foros o en redes, muchas cosas? Algunos han considerado que entonces, claro, ya el hijo simplemente demandaría a su padre de crianza y su padre de crianza pues estaría obligado a hacer el reconocimiento. Pilas con el trámite procesal. O sea, cuando estamos hablando de un trámite procesal, es la forma como el asunto se ventila ante el juez, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lleva este asunto ante el juez? En un proceso que llamamos jurisdicción voluntaria. ¿Qué quiere decir que sea una jurisdicción voluntaria? Que no estoy demandando a nadie. Es decir, no hay una parte pasiva que soporte esa demanda. Lo que tenemos son dos partes, en igualdad de condiciones, que estamos yendo ante el juez y le estamos pidiendo que nos consolide una situación jurídica. ¿Cuál es esa situación jurídica? Ah, hombre, que Mauricio y Camilito son padre e hijo de crianza, ¿sí? Esa es la situación jurídica que tenemos nosotros. Ahora, si nosotros estuviéramos pensando en la posibilidad de que un hijo de crianza demande a su padre de crianza para que éste lo reconozca, entonces esto implicaría que ese padre de crianza tendría que ser vinculado por pasiva y entrar a contestar esa demanda. Entonces ya no estaríamos en una jurisdicción voluntaria, estaríamos en un litigio o un contradictorio. Se nos convertiría este proceso, pues habrá que mirar qué va diciendo la jurisprudencia, en un proceso verbal o en un proceso verbal sumario. Es decir, dependiendo de la duración y las instancias, entenderán pues, los que son abogados y a los que no, pues les diremos que un proceso verbal sumario es un proceso rápido, expedito, por eso le dice sumario, esto es rapidito, entonces tiene una sola instancia, el juez toma una decisión en la sentencia y no hay más alternativas a no ser de que se vaya por una acción de tutela. Y un verbal es un proceso un poquito más demorado, implica una complejidad mayor, normalmente tiene dos audiencias, el verbal sumario tiene una y tiene doble instancia. Entonces, dependiendo de eso, uno pensaría más fácil que va a ser un verbal porque estamos hablando de un asunto bien delicado. Sin embargo,
Debemos de entender que la 2388 no trae la posibilidad ni del verbal ni del verbal sumario. Únicamente nos habla del proceso de jurisdicción voluntaria, ¿sí? Esta 029 también nos habla de una situación post-mortem. Es decir, se murió el papá, bueno, se murió el padre de crianza. Se murió el padre de crianza, pero no alcanzamos a hacer el procedimiento de reconocimiento de hijo de crianza por desconocimiento o por lo que sea. No se alcanzó a hacer ese procedimiento. Entonces yo voy a presentar una demanda post-mortem para ese reconocimiento. Y aquí volvemos con un lío similar. Entonces, ¿quién me va a acompañar en la demanda si el padre de crianza ya no está? Ah, me van a acompañar sus causavientes, o sea, sus herederos o sus familiares de grado más próximo, sus padres, sus hermanos. Pero es que si yo lo hago así, uno pensaría, pues si los padres y los hermanos, dependiendo del grado en que nos encontremos, yo lo pienso mucho en el grado en el grado de la sucesión. Dependiendo del grado en que nos encontremos, si son otros hijos, entonces me acompañarán esos hijos. Si no existen otros hijos, entonces vamos a los padres. Si no existen ni hijos ni padres, entonces vamos a los colaterales, que serían los hermanos, ¿sí? Que dependiendo del grado en que nos encontremos, tendrían que acompañarme ellos dentro de ese proceso de jurisdicción voluntaria. Ahora, ¿qué pasa si alguno dice no? ¿Cómo digo? ¿Cómo así? ¿Fue crianza? Es que usted vivió un año, 2 años con usted de forma intermitente o vivieron después de que era mayor de edad, porque eso es otra cosa. El reconocimiento de hijos de crianza está hecho para menores de edad. Entonces, vivió después de que usted ya era mayor de edad. Aquí no hay reconocimiento de crianza. Entonces se va a oponer, pero es que si se va a oponer ya no es una jurisdicción voluntaria. Volveríamos al mismo tema. ¿Sería un verbal o sería un verbal sumario? ¿Sí? Un sumario. ¿Sí? Profe, en ese sentido, ¿qué retos hay precisamente para garantizar esa protección efectiva de los vínculos, tanto afectivos como de cuidado de esa familia de crianza? Porque algo que dices súper claro, entonces es finalmente el reconocimiento de la familia, pero en niños, niñas y adolescentes. Y además que Claro, lo que planteabas ahí de los retos cuando el padre o la madre pues fallece en términos, no sé, legales de herencias, de pensiones, qué sé yo. listo. Entonces, ojo, el hijo de crianza tiene exactamente los mismos derechos que tendría un hijo. Lo que pasa es que a mí no me gusta decir que tendría un hijo porque es que es como si estuviéramos haciendo diferenciaciones entre hijos. Y esas diferenciaciones desaparecieron por allá en el año 2013. Son hijos. Ya no tenemos hijos adoptivos, ya no tenemos hijos naturales, ya no tenemos hijos extramatrimoniales, tenemos hijos. Entonces, simplemente el hijo de crianza es un hijo más, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Entonces, claro, si fallece el padre de crianza, habiéndose dado el reconocimiento, entonces ese hijo de crianza tendría derecho a heredar y tendría derecho también a excluir al resto de los órdenes hereditarios. Entonces, por ejemplo, si esa persona fallecida no tenía más hijos, pero tenía padres e hizo reconocimiento de hijo de crianza, la sucesión se quedaría en lo que llamamos un primer orden, donde esos hijos excluyen a los padres. Pero es que el asunto es un poquito conflictivo. Sin embargo, los derechos son exactamente los mismos. Tienen derecho a pedir alimentos, a regulación de visitas, a no ser separados de sus padres, tienen derecho obviamente pues hereditarios, todos los temas de seguridad social relacionados con la afiliación al Sistema General de Salud, con los asuntos pensionales, tienen exactamente todos los derechos que tiene cualquier hijo con relación a su padre. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el reto? Que la gente lo empiece a hacer. Hay pocos procesos. El trámite es relativamente un trámite sencillo, pero siguen existiendo pocos procesos. Obviamente esto se tiene que ir llenando un poquito con interpretación jurisprudencial. Porque, mire, por ahí salió una sentencia, esta es del año pasado, no recuerdo el número, no la traje acá. Es de una tía que pretende hacer reconocimiento de hijo de crianza de sus sobrinos cuando el padre se hubo fallecido. Es decir, el padre fallece, la tía se hace cargo del sostenimiento económico de esos sobrinos y en un momento determinado, cuando ya tenía pues el término que correspondía, inicia el proceso de reconocimiento de crianza y se lo niegan. Y le dicen, no, es que usted no puede ser madre de crianza de estos niños.
y entre otros argumentos le dicen, es porque, bueno, el primero que todo el padre, pues no es que se encuentre ausente por voluntad propia, es que falleció. Y uno dice, pues bueno, chuleado, porque es que igual si falleció está ausente, ¿sí? Y usted ha ocupado ese rol. Pero lo que le dice es que los niños tienen una madre. Y que como ellos tienen una madre, entonces el rol de madre ya se encuentra ocupado. Obviamente lo que quería, lo que pretendía esta tía era que ellos tuvieran ciertos derechos relacionados con temas de salud, relacionados con temas pensionales y de herencia, entre otros, cuando ella cuando ella falleciera. Finalmente esto va a la corte en sede de tutela y la corte dice no. Para eso no está hecho este proceso de reconocimiento de hijo de crianza, porque es que cuando estamos hablando de este proceso es que hayan unos padres ausentes. Y en este caso en particular no existe padre ausente, la madre está. Si bien usted hace un reconocimiento económico y hace unos aportes, usted ni siquiera vive con unos pelados. Y a mí pues a mí la sentencia, esta sentencia particular, yo la busco y si algo se la mando a Gloria para que les mande la referencia. A mí esta sentencia particular me generó un choque. Porque yo decía, bueno, y entonces, otra vez con Camilito, Gloria y yo. Entonces, si yo soy el padre biológico de Camilito y Gloria y yo nos separamos y yo me voy de la casa, entonces dejo de ser padre. ¿Sí? O si yo soy el padre de crianza y en un momento dado nos separamos Gloria y yo, entonces yo dejo de ser padre de crianza. Y la respuesta es no. Ahora, si el tema aquí es que un niño no puede tener dos madres, eso ya está debatido también por la jurisprudencia. Por allá en el año, sentencia así por el año 2023, si mal no estoy, se ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil que abriera espacios en los registros civiles para dos padres o dos madres. O sea, que perfectamente podría tener dos padres o dos madres. El tema acá es que la Corte ha hecho la interpretación y ha dicho, no, es que usted no convive con ellos, usted no habita con ellos, la madre de ellos está ahí, no es una madre ausente, entonces usted no tiene la posibilidad de hacer esta solicitud. Pero miren, en lo que se refiere a los derechos, que era la pregunta pues, central que hacía Gloria ahorita, yo este reconocimiento de hijo de crianza, y lo veía cuando estaba pintando este afiche, yo decía, pero es que a mí la familia de crianza se me parece mucho como a la adopción simple. Ojo, antes, antes del Código de la Infancia y la Adolescencia, de hecho antes de la Constitución del 91, nosotros teníamos un tipo de adopción que era simple. Hoy la opción es plena. ¿Sí? Ya les voy a explicar un poquito la diferencia como para que veamos por qué se parece tanto. En la adopción simple, el niño que sí adopta no pierde los lazos con la familia biológica. En la adopción plena, el niño que se adopta pierde totalmente los lazos con la familia biológica y adquiere una afiliación con la familia adoptiva. ¿Sí? Esa adopción simple, guardada las proporciones, es muy similar a lo que tenemos nosotros hoy con la familia de crianza. Es decir, yo voy a tener dos padres, un padre biológico y voy a tener un padre de crianza. Voy a tener un padre biológico con unas obligaciones y voy a tener un padre de crianza con unas obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le puedo pedir alimento a los dos. O yo puedo recibir herencia por las dos partes. O puedo acudir en representación, por ejemplo, en la sucesión de los abuelos por las dos partes. ¿Sí? Entonces no me van a excluir esos lazos. No sé, Gloria, tengamos más preguntitas por ahí al respecto. Listo, no, yo creo que vamos cerrando entonces con esta reflexión que planteas acá, porque tenemos otros dos temas también súper amplios, pero qué interesante estas aclaraciones jurídicas, jurisprudenciales que nos permite ampliar pues la comprensión de la familia de crianza. Y es que finalmente, incluso muy relacionado con lo que plantean en el chat, los vínculos se construyen de muchas formas a través del tiempo, los eventos, los ritos, los afectos, que no solamente se reduce a un vínculo consanguíneo. Y algo que tú planteas acá es precisamente que no es solamente una estructura, un esquema, sino que es una relación que se elige, que se construye, que se sostiene. Listo. No, y Y eso es un tema, efectivamente. es un tema, Gloria, de solidaridad. O sea, es la familia solidaria.
¿sí? O sea, es decir, ¿quién es solidario con mi crianza? ¿Quién es solidario con mis necesidades? ¿Y quién me está ayudando a la vida? Y yo lo pongo ahí en una frasecita al final y digo, la sangre puede explicar el origen, pero la crianza explica la pertenencia, ¿sí? O sea, yo por lazos consanguíneos puedo saber de dónde vengo y quién es mi padre y quién es mi madre, pero ese padre de crianza, esa madre de crianza que es quien me cría, me puede decir a qué familia es a la que yo pertenezco. ¿Sí? Claro que sí. Aquí en el chat, bueno, ya respondimos a Jacqueline que estaba preguntando por la sentencia, la última del 2026, y ya la abordaste, nos planteaste pues también esos retos. Entonces, yo creo que podríamos continuar, si de pronto no hay más preguntas relacionadas con familias de crianza, a las otras dos tipologías o desarrollos en relación a la familia multiespecie o a la maternidad subrogada. ¿Qué dice el público? ¿Por cuál nos vamos? ¿Qué quieren escuchar primero, a continuación? Bueno, por aquí el primero, el La segundo, subrogada. maternidad subrogada. Listo, listo, déjenme por aquí. Yo busco la diapositiva. Maternidad subrogada, están votando por maternidad subrogada. Es que es un Entonces, tema muy complejo. bastante. Entonces, igualmente, una pequeña pregunta frente a esa maternidad subrogada. Les voy a compartir el enlace o si quieren escanean el código QR. Pero efectivamente, pues entramos en un debate jurídico, pero también en debates bioéticos más complejos de la maternidad subrogada. Entonces, agradezco puedan quienes deseen ingresar al link, escanear el código QR y responder una pequeña preguntita relacionada con maternidad subrogada para darle paso entonces a esta conversación. Porque esta conversación pues finalmente es como, bueno, entender qué es eso la maternidad subrogada aquí en Colombia desde el punto de vista jurídico, porque también, pues digamos que no sé hasta qué punto está reglamentado en Colombia y que el profe Mauricio nos lo va a aclarar. Y hay un asunto que se habla de la gestación subrogada gestacional Te y la tradicional, te voy a interrumpir, Gloria. Yo no ¿cierto? te voy a aclarar, yo no voy a aclarar eso. Si no apoyo la Bueno, jurisprudencia, yo creo que nosotros tampoco. bueno, está bien. Pero sí acercarnos a comprender hasta dónde se ha avanzado normativamente en Colombia, ¿cierto? Y a partir de esos avances, pues también conocer los vacíos normativos. Entonces voy a revisar a ver si de pronto ya han podido avanzar en algunas respuestas, que aquí nos permita conocer un poco también el público que sabe al respecto, eh, en qué parte de la maternidad subrogada en los conocimientos nos encontramos. Entonces está por acá. ¿Qué conoces de la maternidad subrogada en Colombia? Nada o muy poco. Se han leído algunas sentencias y es la primera vez que la escucho. Muy bien. Entonces iniciamos, profe. ¿Qué es eso de la maternidad subrogada? ¿Qué vacíos normativos existen en Colombia sobre la maternidad subrogada? ¿Y cómo se ha podido responder desde el desarrollo jurisprudencial para proteger los derechos finalmente pues, de las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas, de las madres gestantes? ¿Por dónde quieres empezar? Vean, lo primero que yo tengo que decirles es que no hay una forma ética de tratar este asunto. Cuando nosotros hablamos de maternidad subrogada, hoy, ojo, de la forma como se está ejerciendo para el pago, porque es que tenemos que, o sea, vamos a hacer como una diferenciación y es que este tema tampoco es un asunto nuevo. Nosotros tenemos maternidad subrogada en Colombia más o menos, pues por lo menos mecanismos de reproducción asistida. Tenemos mecanismos desde el 85, desde 1985, y después de eso se han venido dando varias sentencias que se refieren como a esos mecanismos, principalmente en lo que respecta a la obligación del sistema de salud
de asegurar el ingreso o el acceso, más bien es la palabra, a los mecanismos de reproducción asistida de la población beneficiaria del sistema de salud, bien sea subsidiado o mediante régimen contributivo. Entonces, nosotros tenemos una sentencia muy chévere de 2015, la sentencia, pues no está ahí, es la T 274, si no es 74 es 90, no, es 74, T 274 de 2015, que abre el espectro y nos dice, todo el mundo que esté afiliado al sistema de seguridad social tiene derecho a acceder a los mecanismos de reproducción asistida. Ahora, el tema con esto es el pago. El pago y lo que comporta esa maternidad subrogada. Y yo les digo que no hay una forma ética de hablar de este asunto, es por lo que, por lo que el asunto implica para la madre subrogante. ¿Sí? Estamos hablando, y yo lo dejaría ahí como una pregunta, inclusive si alguien quiere intervenir al respecto, maravilloso. Estamos hablando de una objetivización del cuerpo de la mujer. Cuando yo le digo, le pago por un servicio y le recojo el fruto o el producto que voy a tener después de que termine ese servicio. Estamos objetivizando el cuerpo de la mujer en ese sentido. Si alguien quiere lanzar sus opiniones o sus consideraciones, los escucho y las escucho. ¿Qué dice el público? Bueno, por aquí la Sí. mano de Luz Eugenia, cuéntanos. Y después seguimos con Simón. Una pequeña reflexión. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Perfectamente, sí, señora. Bueno, referente a lo de maternidad subrogada, yo pienso que no, bueno, hay diferentes maneras de verlo. Primero, yo soy especialista en familia, soy trabajadora social, especialista en familia, y hay diferentes maneras de ver la maternidad subrogada, porque la maternidad subrogada, si la vemos desde un enfoque muy amplio, bastante amplio, es la oportunidad que tienen algunas personas de ser padres que por condiciones de salud o pues por condiciones, sí, digámoslo de salud, no han podido o no tienen la posibilidad o la capacidad de esa maternidad, en el caso de las mujeres. ¿Por qué lo digo? Perdón, en mi caso, yo tengo una familiar, alguien muy cercana a mí, que siempre desde pequeña quería ser mamá, siempre ha querido ser mamá, pero por condiciones médicas, esa posibilidad de ser mamá se le negó, ¿sí? Por razones de salud no se pudo. Y mi familiar optó por la maternidad subrogada. Tengo una sobrina hermosa, divina, la cosa más, bueno, para mí es la cosa más linda que hay, gracias a la maternidad subrogada. No es que esa mujer que gestó a mi sobrina no tuviera claridad acerca del proceso que se iba a realizar. Entonces, yo pienso que ya, si es algo como lo que hacen los famosos que dicen, no, es que no quiero perder la figura o perder mi cuerpo y deciden contratar personas para que gesten a sus hijos o mujeres para que gesten a sus hijos, es completamente diferente. Pero hay casos que la maternidad subrogada es la única opción que se tiene para poder ser mamá o papá. La ley en Colombia todavía es laxa referente a algunos términos, a algunas consideraciones, pero también es mirarlo como una oportunidad, ¿sí? Como una oportunidad, porque, como lo dije anteriormente, esas personas que no pueden tener hijos, pero que siempre lo han deseado, entonces, hablar de que esa persona, esa mujer que gestó a este niño, que lo tuvo los 9 meses en su vientre, también, aunque suene feo, también tuvo un reconocimiento, también se le generaron unos ingresos, también se le garantizó su integridad durante el proceso. Entonces,
no es solamente desde lo familiar, desde el beneficio que tiene para mi familia, el haber tenido esa oportunidad de esa maternidad subrogada, sino entender que si a estas personas no se les puede garantizar los cuidados que requieren durante el proceso de maternidad, ese sería el gran problema. Pero si a esta mujer que presta su vientre para gestar un niño, una niña y darle una felicidad a una familia, se le garantizan sus derechos, entonces allí no es un objeto, y eso es un contrato, o sea, eso es un proceso muy bien pensado, pienso yo, pues es lo que viví, es un proceso que se hace paso a paso, no es decir, es que tú vas a hacer esto y demás, todo tiene un paso a paso, entonces a mí me parece que realmente, qué pena, no sé si me estoy apasionando demasiado, pero No, al me contrario. parece Ela. que me parece que la maternidad subrogada nos da, y pues desde lo social, ya no como la tía de mi sobrina, nos da también la posibilidad de entender que así como hablamos de los diferentes tipos de familia, las tipologías familiares, la consanguinidad, no consanguinidad y demás, también entender que nosotros como sociedad somos sistemas y esa mirar, ¿sí? Cada una de estas nuevas formas de ver la familia o de vivenciar la familia, de acuerdo a nuestros sistemas, lo que hace es permitirnos tener como mayor amplitud para poder entender las dinámicas de la sociedad. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Quién estaba por ahí más la mano, Gloria? Sí, por ahí está Simón, seguimos con Alejandra y terminamos con Mayerly de manera muy cortica, por favor. Igual Hola, yo creo profe. que yo, Simón. Vamos. Listo, no, o sea, rápidamente, profe, una pequeña pues como apreciación ahí y pues lo hemos conversado mucho el profe Mauro y yo en ese sentido, digamos que incluso mi trabajo de grado es sobre este tema. Entonces, digamos que rápidamente, o sea, digamos que quiero responder a lo que preguntaba el profe en tres partes distintas, en tres cosas que jurídicamente es interesante, entre el cuerpo, el contrato y algo que toco rápidamente y es el tributo, que digamos que es como algo muy novedoso, pues ahorita que se ha estado como debatiendo. Entonces, con la pregunta más filosófica, ¿objetiviza la maternidad subrogada o el cuerpo femenino? Pues aquí la respuesta que más nos gusta y es depende con el lente que se mire, ¿cierto? Entonces, quienes responden que sí objetiviza, pues argumentan que es convertir una capacidad gestacional en un servicio. Entonces, en el fondo, pues como tratar el cuerpo de la mujer como un medio de producción o como una herramienta al servicio de un proyecto ajeno, ¿cierto? De otra persona. Entonces, digamos que también hay un peso moral ahí que traemos, pero también hay otros tipos de lecturas y que aquí va la segunda parte y es el contrato en sí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo hago el contrato de maternidad subrogada? ¿Bajo la jurisdicción o bajo el amparo del Código Civil o del Código de Comercio? Entonces, en caso de una disputa, ¿yo a qué jurisdicción acudo? ¿Qué excepción ahí previa tengo que poner yo para que esto se me vaya para un pleito de comercio, un pleito de familia, un pleito civil o dónde está el vacío? Entonces, ahí les estamos bajo la lupa de distintos proyectos de ley que, digamos, se han hundido de dar, pues, a través de la ley regular este tema. Entonces, aquí ya terminando un poco para los de la otra postura de que sí es un servicio, entonces llegamos a un punto curioso que entonces debería grabarse con impuesto de industria y comercio y pues la respuesta aquí de derechos fundamentales y constitucional pues es claramente que no, pero entonces quienes están en la postura de que pues estás prestando un servicio de manera onerosa, pues figura un servicio que debe ser grabado. Entonces, digamos que si ya nos ponemos exegetas con el término, pues con los términos tecnicistas y la heurística del contrato de maternidad subrogada, pues incluso hasta debería de ser grabado ese contrato. Entonces, en síntesis, digamos que esta maternidad subrogada, pues vive en un limbo jurídico, lo sabemos, y no está prohibida, pero tampoco está regulada,
Entonces la Corte está tolerando una autonomía, pero con unos límites constitucionales, pero también el derecho comercial quiere ingresar, pero no tiene nada que hacer por el tema de que la Corte es quien está tratando estos temas y que estamos a punta de sentencias y a punta de jurisprudencia. No tenemos algo pues más allá de eso y que hay proyectos de ley, sí, pero no han salido avantes y no es como de mucho interés tampoco de este cuatrenio. Entonces, nada, es un profe, muchas gracias, un placer saludarlo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Simón. Digamos que el trabajo de Simón de grado fue un trabajo muy bueno. Yo no tuve la oportunidad, pues, como de participar en él, pero estuve en la sustentación y, como él lo dice, estuvimos discutiéndolo por ahí en varias oportunidades y sí, pues, hay unos temas muy interesantes por discutir. Ahorita vamos desarrollando el asunto. ¿Quién sigue, Gloria? Listo, por aquí en el chat han dicho que creo que más que materializar el cuerpo femenino se debe partir del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, en especial frente al tema de la subrogación. Por aquí se habla, es una crítica fuerte al tema en Colombia, es que las parejas perciben que es más sencillo optar por la maternidad subrogada a la adopción. Y nos dice Luis Julián Salas, es director ejecutivo de la Fundación Bien Humano. Me parece que el concepto más acertado no es hablar de maternidad subrogada, sino de gestación subrogada, porque se realiza mediante un vientre de alquiler, que implica un pago acordado entre entre los padres adoptantes y la mujer gestante. La verdadera maternidad no es solo biológica, complica el establecimiento de vínculos, o yo creo que eso implica relaciones emocionales, afectivos, obligaciones de crianza, educación y formación. Este tema está atravesado por un dilema moral. De igual manera, los tres temas tienen relación. La adopción es una forma de subsanar que no se da un contrato con la mujer que gesta. Recomiendan por aquí una serie de Netflix basada en el libro de las criadas. Refleja cómo se justifica que la mujer sea un objeto. Uy, sí, esa serie está buenísima. Sí. Y le doy la palabra a Alejandra. Buenos días, ¿me escuchan bien? Perfectamente, señor. Alejandra. Hola, profe Mauricio. No, mi pregunta va más relacionada sobre todo a lo que estaba exponiendo Simón. Hace un momento yo quisiera preguntar, o sea, por ejemplo, la persona que habló de primera, que dijo que tuvo su sobrina a través de ese proceso, o Simón que se ha interesado en ese tema, lo que pasa es que yo entiendo que hay muchas personas que no pueden, pues, por ser parejas homosexuales, por ejemplo, específicamente yo creo que en el caso de la mujer a mí me viene la duda, es porque si quiero saber si ese vacío legal, o sea, que hay en cuanto a la forma en la que se está llevando ese procedimiento y esos contratos privados, pues, que se están elaborando, todos tan diferentes, está dando lugar a que la gente se aproveche como del artículo 213 y 214 del Código Civil, que dice que hijo de mujer casada se presume del marido. Entonces, a mí se me viene la hipótesis de que eh, a través de esas clínicas y esos contratos se está teniendo un personal de salud que emite un certificado de nacido vivo, pero en realidad no corresponde al cuerpo que dio a luz. Esa me hice entender en la pregunta. Sí. O cómo es el proceso a través del cual se está, porque siempre en estas clínicas te ofrecen pues como el servicio como súper confidencial, como súper expedito, pues como todo perfecto, ¿cierto? Pero digamos que se están saltando la ley a través de un certificado de nacido vivo con profesionales de la salud. Ya vamos para allá. Ay, ay, ¿Alguien ay. más? Uy, pero esto se prendió. No, es que no, el tema, bueno, Interesante. pero inclusive nos Tema podemos demorar un bastante poquito, complejo. nos podemos demorar un poquito más con este, Glory, porque de pronto el otro sí es más simple. Vale, no hay problema. Y cerramos Bueno, con Marieri. ¿Me disculpas la pronunciación, por favor? Tranquila, Margeri, yo tengo una pregunta muy pequeña. Frente a la maternidad, si esa mamá, si digamos durante la gestación ella firma este contrato, pero finalmente la mamá da luz, genera vínculo con el bebé, frente a ese vínculo que se establece entre ambos, si ella se niega a dar este bebé, ¿qué pasa con esos derechos de esa mamá? Si, por ejemplo, hoy se retracta a decir, pues no quiero dar el niño en adopción o no lo quiero entregar, quiero quedarme con él. ¿Qué pasa con ese proceso?
Bueno, por dónde arrancáramos? Bueno, ahorita, bueno, yo creo que arrancó más o menos en orden, por aquí fui tomando notica para que no se nos quede como nada. Lo que nos decía Luz de su sobrina, excelente, claro, uno tiene que tener en cuenta una cosa, la maternidad subrogada propiamente no está prohibida y más sí está permitida para ciertos casos, por ejemplo, en temas altruistas. Entonces, si yo digo, hombre, es que mi novia, mi esposa no puede tener hijos, pero tiene a su cuñada y su cuñada sí puede, entonces nosotros podemos decirle, venga, jugamos un mecanismo de reproducción asistida con mi espermatozoide, tu óvulo, lo fecundamos, tú nos facilitas tu vientre y tenemos un hijo. Altruista, no cobrado. ¿Listo? Altruista, eso es gratis. Ahora, ¿hasta dónde llega ese altruismo? Y ahí es que donde uno tiene que empezar a mirar las cláusulas del contrato. Porque es que al contrato ni siquiera le ponen precio, le ponen reconocimiento, estipendio. Miren, en derecho, compañeros y compañeras, uno tiene que tener en cuenta una cosa. Las cosas son lo que son, no lo que el operador jurídico quiere que parezca, ¿sí? Si eso tiene un valor, es porque tiene un precio. Si tiene un precio y hay un acuerdo de voluntades, es porque es un contrato. Ahora, ¿cómo le llamamos al contrato? Eso es lo que tenemos que definir. Maternidad subrogada, alquiler de vientre, gestación subrogada. Ahora que mirar, se le ha venido llamando maternidad subrogada, alquiler de vientres, aunque son contratos, si lo tuviéramos que encasillar, pues uno podría decir que es un contrato tal vez un poco nominado, es decir, ya tiene un nombre que se le ha venido dando, maternidad subrogada o alquiler de vientres, más el contrato es totalmente atípico. ¿Qué quiere decir que el contrato sea atípico? Que ese contrato no tiene una regulación legal, ¿sí? Ojo, ni legal ni jurisprudencial, porque es que lo que ha hecho la jurisprudencia es brincar de un lado a otro y de pronto con eso ya vamos a responderle enseguida a la última compañera que participó. La jurisprudencia de los tribunales ha dicho sí, ha dicho no, ha dicho de pronto. La Corte ha sido más o menos específica en tratar el tema, pero no ha dicho lo regulo. Ha hecho más bien exhortos. Un exhorto, un llamado al Congreso a que por favor legisle. Miren, el tema de la maternidad subrogada ha ido 19, porque el último proyecto se hundió el año pasado. Ha ido, o este año, o sea, se hundió el año pasado o este año, ha ido 19 veces al Congreso. En la mayoría de los casos ha ido para que sea prohibida o para que sea regulada el tema de los asuntos altruistas, pero no ha ido para intentar hacer la regulación contractual, que es lo que nosotros necesitamos. Miren, yo voy a decir algo que va a ser muy odioso, y yo arranqué la pregunta diciendo es una objetivización o no. Y aquí también con lo que nos decía Simón, hombre, depende. Es que si mi trato es altruista, si mi intención es prestar un servicio a esa persona que no puede tener un hijo, pero lo desea y yo lo quiero hacer y mi sentimiento hacia esa persona o hacia la humanidad lo dictan, uno podrá decir no es una objetivización. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos no ocurre así. En la mayoría de los casos lo que tenemos es un contrato de unas partes y esa madre subrogante generalmente hace parte de las poblaciones más pobres del país. Entonces, cuando tú le estás diciendo a una mujer pobre que te voy a pagar 70, 80 millones de pesos por alquilar tu vientre, esa mujer pobre dice, sí, para mí es una clara objetivización. Ahora, si nos vamos un poquito más a fondo, también vemos que esto es un negocio. Y ahorita lo decía la compañera, creo que era Luz. Es que los contratos están bien hechos, los contratos están bien formulados. Yo les digo, sí, los contratos están muy bien formulados. Lo que no está bien formulada es la protección a las partes. Ni a la madre subrogante, ni a los padres de intención. El padre de intención se llama a quien contrata los servicios de la madre subrogante. Si eso estuviera mejor regulado, sería más costoso. ¿Por qué Colombia es atractiva para este tipo de contratos? Por la falta de regulación. Porque si esto estuviera bien regulado, tendría que decirle, esta madre subrogante tiene derecho a una atención psicológica, psiquiátrica, antes y después del parto. Tiene derecho a X y Y
reconocimientos en temas de salud. Tiene reconocimiento a X o Y tratamiento con relación a su cuerpo. Y para los padres de intención, hombre, pues tienen derecho a hacer ciertas exigencias y a hacer valer ciertas garantías y ciertas prerrogativas ligadas con el contrato. Y lo decía ahorita la compañera, entonces, ¿qué pasa si la madre de intención, si la madre subrogante no quiere entregar el niño después de que produzca la gestación? ¿Qué pasa? Miren lo odioso que va a sonar esto. ¿Qué pasa si el producto es defectuoso? ¿Qué pasa si viene un niño con una enfermedad congénita que no pudo ser detectada en el transcurso del embarazo? El padre de intención va a decir, no, ¿cómo así? Yo producto defectuoso no quiero. Y la madre subrogante que va a decir, ay, yo mamá no quiero ser. Entonces, ¿qué va a pasar con este niño? En Colombia todavía no ha ocurrido, pero en Argentina, en la provincia de Córdoba, ya ocurrió, la sentencia salió, bueno, la publicación salió el año pasado. Un niño producto de maternidad subrogada que vino con un defecto genético, los padres de intención dijeron, no lo quiero, producto defectuoso. La madre subrogante dijo, pues yo ni siquiera quiero ser mamá, pongámosle situación de adoptabilidad, ¿sí? Eso fue lo que ocurrió en ese caso. Ahora, ¿qué pasa aquí en Colombia? ¿Qué pasa con ese contrato? El contrato está muy bien regulado. Tenemos aproximadamente 45 clínicas encargadas, bueno, que prestan los servicios. Y ahorita lo decía Simón, ¿cómo resolvemos los litigios? ¿Cómo resolvemos los conflictos en temas de maternidad subrogada? ¿Los llevamos como un asunto ligado al Código de Comercio, una legislación comercial, o lo llevamos como un asunto entre particulares ligado a la legislación civil? Y yo les voy a decir, por el tipo de contrato que existe entre la madre subrogante y los padres de intención, esto corresponde a la legislación civil. Hay una sentencia muy reciente del Tribunal Superior de Medellín, no tengo aquí la referencia, tengo la sentencia y la cité ahí, pero no tengo el número exacto en este momento. Una sentencia del Tribunal Superior de Medellín que tampoco me puede rastrear. A mí me llegó, fue por allá en el mercado negro de las sentencias después del tribunal, pero es una sentencia muy interesante, donde intentan vincular a la clínica en este litigio de maternidad subrogada, que enseguida les cuento sobre qué versó, porque es muy importante. Intentan vincular a la clínica y la clínica dice, un momentico, yo lo único que hice probablemente fue poner en contacto a dos personas. Y esas dos personas contrataron. ¿Qué se sabe hoy en día con relación a este tema? Que las clínicas de fertilidad tienen reclutadoras, tienen personas encargadas de ir a buscar mujeres, con los cuentos de la criada, mencionaba ahorita, mujeres fértiles, que ya tengan hijos, probablemente, ¿sí? Que puedan servir como madres subrogantes. Y las ponen en contacto con los padres de intención. Y ellos generan un contrato particular para la prestación de un servicio, ¿sí? Así es más o menos que funciona el asunto. Entonces está totalmente atípico. Esto no tiene ningún tipo de regulación. Más allá de las sentencias que tenemos de las Cortes o los tribunales, de la Corte Suprema de Justicia o Corte Constitucional, en sede de tutela, y algunos tribunales, ahí sí en sede de instancia. Me hago la diferenciación para los que no son abogados. Cuando hablamos de una sentencia en sede de tutela, es que yo considero que hay un derecho fundamental que está siendo vulnerado y me voy ante un juez que en ese momento está investido de una función constitucional para hacer valer los derechos constitucionales o los de la Constitución por encima de la norma. Cuando hablo de un juez de instancia, yo estoy intentando resolver un asunto que se produce con relación a la interpretación de una norma o a la interpretación de un contrato o al incumplimiento de unas obligaciones, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, hay sentencias de tribunales en sede de instancia y hay sentencias de Corte Suprema y Corte Constitucional en sede de tutela. Se ha tocado el asunto, se ha abordado, se ha discutido, pero no se regula. Vuelven y exhortan. Vuelven y dicen, hey, Corte Constitucional, Congreso de la República, hágame un favor. ¿Se acuerdan del problema que hablamos ahorita que tenía que resolver la política pública? Haga una política pública, una ley que resuelve este asunto. ¿Por qué? Porque ya pudimos encontrar que efectivamente nosotros tenemos un problema. Y aquí el problema más grande es un asunto de filiación. Ahí está ya me estás preguntando la ficha. Ahí está una estadística 2023-2024. En 2024 tuvimos 8.435 procesos de filiación, bien sea
impugnación de maternidad o impugnación de paternidad. Se dio un crecimiento del 5,57%. Ahora, ¿a qué podría llegar a obedecer ese crecimiento? A las decisiones de los tribunales. Bueno, de los tribunales y de la Corte. ¿Qué ha pasado con estos temas? Entonces, pintemos el ejemplo. Tengo un compañero permanente, tengo un esposo, queremos tener un hijo. Por obvias razones, voy a decir algo que parece charro, pero es verdad. Por obvias razones, hoy ninguno de los dos puede tener un hijo. Es hoy, no sabemos mañana, con el avance de la ciencia, efectivamente qué puede pasar. Entonces necesitamos acudir a un contrato o a un mecanismo de maternidad subrogada. ¿Cuánto vale? Vale para ahí 240 millones de pesos, entre lo que le pago a la clínica, 240, 150, entre lo que le pago a la clínica y lo que le debo de pagar a esa madre subrogante. Tengo los recursos, vamos para allá, ¿sí? Contratamos la madre subrogante, hacemos toda la gestión, resulta que estamos en Bogotá, ¿sí? Nace el niño. Entonces, ahorita hacían la pregunta. Estamos hablando de una especie de colusión, o sea, una especie de unión entre personas para hacer unos recursos ilícitos, como para decir que este niño no salió del vientre de María, ¿sí? Sino que fue concebido por maternidad subrogada y que entonces no tiene filiación materna. La respuesta es no. Ese niño, siempre que vaya a salir con un certificado de nacido vivo, aparece quien lo dio a luz. Bueno, a no ser de que ya haya un fraude muy diferente, que puede existir, y de hecho ha existido, ¿sí? Algunos dicen que nació en una casa, que no nació en una clínica, entonces las formas de hacer ese reconocimiento será con 2 testigos, entonces los 2 testigos van y dicen quiénes son los padres, o de quién salió ese niño, y ahí está la filiación materna. Si esa señora, María, pasa por una clínica, el niño va a nacer o va a salir de la clínica con un certificado de nacido vivo, que es el documento antecedente para yo llevarlo al registro. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo? Que ya están las sentencias. Si yo me voy a la notaría y le digo a notario, inscríbame este niño, pero no me lo inscriba como hijo de María y Mauricio, porque este niño, perdón, no va a tener filiación materna. Inscríbalo como hijo de Mauricio y de José, ¿sí? Porque el niño va a tener 2 padres. El notario acaba de decir, un momentico, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso porque es que yo tengo que poner acá a quién corresponde la filiación materna. ¿Eso cuándo ocurrió? Después de que la Corte Constitucional emitiera una sentencia que diga todo niño nace con su filiación materna independiente, que es una maternidad subrogada. Ahora, ¿por qué ocurrió? Por una niña en riesgo de apatridia. La apatridia es una persona que se queda sin patria, se queda sin una patria que lo acoja. Recuerden los derechos a la nacionalidad, al nombre, ¿sí? Niña de padre ucraniano, proceso de maternidad subrogada en Colombia. Ah, bueno, también ¿por qué? Pequeño paréntesis, porque Ucrania era muy fuerte en maternidad subrogada. Cuando estalla la guerra en Ucrania, las clínicas empezaron a buscar estos países más suramericanos y empezaron a hacer los procedimientos acá. Entonces, niña con padre de intención ucraniano, madre colombiana, se van para la notaría, sacan el registro y la niña nace, o la niña sale registrada sin filiación materna. Se van para Ucrania, resulta que ese señor no puede tener a la niña en Ucrania por el tema de la guerra y la quiere llevar para, si mal no estoy, era para Polonia. En Polonia le dijeron, nosotros no le podemos registrar a esta niña en Polonia si no tiene filiación materna. Se vuelve para Colombia y dice, hey, regístreme la niña, que es nacional colombiana. No, porque no tiene filiación materna. Una niña apátrida, no es ucraniana, no es colombiana. Finalmente, la Corte termina dándole la orden a la Registraduría Nacional del Estado Civil de inscribir la niña como hija de colombiana. Entonces, hasta ahí llegamos como un primer acercamiento a lo que pasa acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo resolvemos el asunto? Entonces ahí se venía lo que era
la impugnación de la maternidad. Entonces decíamos, venga, como yo no puedo decir que esta niña no es hija de una colombiana, de una madre colombiana, entonces me voy ante el juez de familia e impugno la maternidad. ¿Se acuerdan ahorita que hablamos de la familia de crianza y los marcadores genéticos? Aquí hacen una prueba de ADN. ¿Qué dice la prueba de ADN? 99.99% de certeza que esa señora no es la mamá de esa niña. Y como no es la mamá, impugno la maternidad. ¿Qué dijo el Tribunal Superior de Bogotá? Dijo, un momentico, solamente hay dos causales para impugnar la maternidad y está en el artículo 335 del Código Civil. El falso parto o la suplantación del hijo. El falso parto, no sé si ustedes recordarán, la señora en la costa con la barriga de trapo que dijo que iba a tener octillizos. Falso parto. O la suplantación del hijo. Nace un hijo muerto, me lo cambian por uno vivo. Si yo logro probar eso, estaría en la posibilidad de impugnar la maternidad. Porque de lo contrario, si ese niño sale de esa señora, si ese niño sale de esa mujer, entonces ella es la mamá. Eso es lo que dice el tribunal. Entonces, siendo así las cosas, no es posible, por lo menos con esta sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, hacer la impugnación de la maternidad. En Medellín pasó todo lo contrario. Exactamente igual, pero ahora aquí quiero contarles un poquito la situación fáctica de esto, así como muy resumida. Procedimiento de maternidad subrogada. Nos vamos a una clínica, hacemos el contrato, conseguimos a la madre subrogante, hacemos el contrato. Los padres de intención eran dos americanos. De un momento a otro, la madre subrogante se pierde. No volvió a contestar los teléfonos, no le volvió a contestar a los padres subrogantes. Nace el niño, y como le decía ahorita la compañera, el hijo de la mujer casada se presume el marido. Nace el niño y van y lo registran la madre subrogante y su cónyuge, como si fuera hijo de la mujer casada. Llegan los padres de intención y dicen, hey, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? Si nosotros contratamos un servicio, nosotros contratamos a esta señora para un proceso de maternidad subrogada, le estuvimos haciendo el acompañamiento a cierta parte de la gestación, de un momento a otro, ella se nos pierde, pero ese niño es, o esa niña, no recuerdo qué era, yo creo que era una niña. Esa niña es nuestra. Si adelanta el proceso, va al juez de familia y el juez de familia dice, vea, con la prueba de ADN, efectivamente se encuentra que la madre no es la madre. Sin embargo, como la madre fue la que lo parió, la que le dio a luz, entonces vamos a decir que sí es la madre. El esposo de esta madre, efectivamente, no es el padre. Entonces se impugna la paternidad. Se da la filiación del padre de intención, que es el extranjero que hizo el contrato, porque efectivamente hay un material genético de él, ¿sí? Y además le fijan cuota de alimentos, le regulan la custodia en favor de la madre subrogante y dicen que él no se puede llevar al niño del país, que tiene derecho a las visitas, hacer visitas por videollamada o hacer visitas por 10 días cuando venga, perdón, hacer visitas físicas cuando venga al territorio nacional. O sea que tampoco se puede llevar al niño del país. Claro, ¿qué hace este señor? Se va en apelación y corresponde al Tribunal Superior de Medellín. Y el tribunal, en una sentencia que a mí desde el punto de vista del derecho civil me parece muy acertada, porque el tribunal dice, venga, vamos a ver la aplicación del derecho a la autonomía de la voluntad contractual. ¿Cuáles fueron las obligaciones de esta madre subrogante? ¿Cuáles fueron las obligaciones de este padre de intención? La madre subrogante tenía la obligación de asistir al mecanismo de fecundación in vitro o el mecanismo de reproducción asistida y entregar el niño o el producto, bueno, entregar el niño o la niña, es que es producto, en el momento que nazca, en el mismo instante. O sea, que la madre subrogante no puede tener ni siquiera un momento de contacto con el hijo que están haciendo. Me imagino que es para no generar apegos, ¿sí? En el mismo instante
lo entrega a los padres de intención. Señora, usted incumplió su obligación. Y entonces nosotros vamos a determinar que está obligada a entregar el niño. Además, como en la prueba de ADN resultó 99,99% de que usted no era la madre de ese niño, entonces se impugna la maternidad. ¿Cómo? Pucha. Si el Tribunal Superior de Medellín de Bogotá ya había dicho que no se podía impugnar esa maternidad. El Tribunal Superior de Medellín dijo que sí. Se impugna la maternidad, se mantiene la filiación, se retiran los alimentos, se ordena la entrega del niño. Y aquí viene un asunto delicado. Se ordena la entrega de la niña, es una niña. Y le dan 10 días a la madre subrogante para que entregue la niña. Obviamente, pues con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y un montón de cosas. Y aquí viene un tema que yo digo, pucha, ¿cómo carajos podría resolver un juez este asunto en caso de que esa madre subrogante se niegue a entregar? Porque claro, ya le están dando una orden, le están diciendo entregue la niña. Entonces yo hago un ejecutivo por obligación de dar, o sea, yo como padre de intención, el americano, hago un ejecutivo por obligación de dar para que un juez obligue a esa madre a dar el niño como si fuera dar un precio, como si fuera dar un dinero, como si fuera dar un objeto. Pues eso es mercantilización. O sea, estamos entrando entonces a los niños en el tráfico o a los seres humanos nuevamente, porque recuerden que cuando sale el Código Civil había esclavitud. Estamos entrando nosotros a los niños entonces nuevamente en un tráfico jurídico. Lo estamos haciendo como productos mercantiles, ¿sí? En todo caso, pues yo diría que la obligación ahí no sería una obligación de dar, sino una obligación de hacer. Ahora, pues, yo no puedo dejar de pensar en esa niña en particular como si efectivamente fuera un producto. Y ¿saben qué? Y ustedes me disculpan, yo les dije que esto no era muy ético y eso está muy funable. Miren, cuando yo pienso en un contrato de maternidad subrogada, lejos de lo que nos decía ahorita la compañera Luz, que nos hablaba pues de un tema altruista, de un derecho a conformar una familia y todo esto, yo cuando pienso en el contrato, lo pienso como en un contrato de depósito. O sea, como cuando voy al parqueadero y guardo el carro. Y después al otro día o a las horas llego y digo, venga, yo vine por el carro que usted me estaba guardando aquí. Entonces, ¿yo qué hice con la madre subrogante? Yo fui y le dije, venga, hágame un favor, me guarda este cigoto, guárdemelo ahí en su vientre, en su útero, me lo guarda 9 mesecitos, y yo entre 9 meses vengo por el cigoto ya con la producción que tenga, con el avance que tenga, lo retiro y le pago un precio. ¿Sí? Es un contrato de depósito. Claro, profe. Yo creo que aquí también estamos configurando esa pregunta relacionada con los dilemas éticos y dilemas jurídicos pues, que plantea la maternidad subrogada, que tiene que ver con la mercantilización del cuerpo femenino, la explotación de mujeres en vulnerabilidad social, económica, todo lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos y el interés superior del niño y la niña. Siguen estando ahí como en ese vacío legal que nombras o en ese limbo que nombras. Entonces, para ir cerrando, yo creo que en los últimos 5 minuticos que podemos hablar de gestación subrogada, es finalmente esa eventual regulación hacia dónde podría caminar para garantizar dignidad, autonomía y pues el interés superior de ese niño y esa niña. ¿Qué podríamos decir? Profe, tienes el micrófono cerrado. Estaba tosiendo y se me olvidó. ¿Y qué podía pasar? O sea, podría ocurrir algo que ya se ha dado en otras oportunidades, y es que la Corte Constitucional entre a regular. Miren, recuerden casos de temas impopulares. O sea, un tema impopular es aquel en el que el tomador de decisión no se atreve. O sea, yo no quiero regular matrimonio igualitario, dice el Congreso. Yo no quiero regular matrimonio igualitario, yo no quiero regular adopción entre parejas del mismo sexo, porque es que eso me va a costar boticos. Yo no quiero regular maternidad subrogada, porque es que eso me va a costar boticos en el país del Sagrado Corazón, ¿sí? Yo no lo quiero hacer. Entonces, lo que esperaría uno es que la Corte Constitucional, en otro asunto que llegue a su conocimiento, termine
ejerciendo un rol que no le corresponde propiamente. Mire, en 30 segundos, la Corte Constitucional es un legislador negativo. Es decir, la Corte Constitucional lo que hace es, coge una norma, la revisa, y si la norma está en contra de una norma constitucional, entonces la declara inconstitucional, el apartado o los artículos que correspondan. La Corte no es legislador positivo. O sea, su papel no está para crear norma. Su papel no está para crear política pública. Sin embargo, ante la ausencia del tomador de decisiones, de voluntad para regular soluciones a ciertos problemas jurídicos, a ciertos problemas sociales, la Corte Constitucional termina abrogándose, asumiendo ese papel de legislador positivo y termina legislando. Entonces, lo que yo podría esperar, y estoy pues bastante convencido de eso, es que el Congreso no lo va a resolver, que lo va a resolver la Corte Constitucional. Ahora, ¿qué se necesita regular? Se necesita regular el contrato. Y el contrato, digamos, con todos sus matices, cuál va a ser el nombre que le los servicios, cuáles van a ser las obligaciones de la parte contratante, cuáles van a ser las obligaciones de la parte del contratista, ¿sí? Cuáles van a ser los beneficios que va a tener la madre subrogante, cuántas veces puede una madre subrogante prestar el servicio de maternidad subrogada, porque entonces ahí nos tenemos un dilema. Mi abuelita paterna tuvo 21 hijos. Entonces quiere decir eso, que eso ya no se va a dar en esta vida. Pero quiere decir eso que entonces una madre subrogante podría tener 10, 15 contratos de maternidad subrogada. Los países que lo tienen regulado hablan de tres contratos de maternidad subrogada. Entonces uno esperaría que la regulación contractual vaya en ese sentido. O sea, yo creo que ya es hora como de dejar de pensar tanto en el tema altruista, que está bien, es muy chévere, pero no es el problema. El problema es el tema contractual. El problema es cuando yo entro a realizar unos pagos por ese servicio. Pagos, ¿cómo garantizo las obligaciones de las partes? ¿Cómo garantizo que los derechos de las mujeres no sean vulnerados? Vea, les voy a leer aquí rápidamente, por eso que ya estamos sobre el tiempo con este tema. Les voy a leer algunas cláusulas que tienen los contratos. Hay varios contratos. Miren. Prohíbe a la mujer gestante establecer intentar una relación filial con las criaturas que gesta en su vientre. Prohíbe contraer matrimonio o legalizar alguna unión marital de hecho similar hasta tanto no transcurran 6 meses posteriores al nacimiento. La madre subrogante durante todo el embarazo y parto deberá estar en constante vigilancia de los padres de intención, así como permanecer en la dirección específica y o en la que aquellos autoricen, prohibiéndose salir del país a partir del procedimiento médico y durante 150 días posteriores al parto. Se prohíbe, que se los parafraseo para que no lo leo más, se prohíbe la interrupción del embarazo, se prohíbe las relaciones sexuales durante el tiempo de la gestación, ¿sí? Si hay una interrupción voluntaria del embarazo, tiene que devolver el precio pagado con una sanción del 50%, una cláusula penal excesiva. Si hay una interrupción del embarazo espontánea, un aborto espontáneo, devuelve el precio. Entonces, miren, o sea, esto viola todo. Libertad de locomoción, libertad sexual y reproductiva. O sea, todas las luchas que las mujeres durante años se han dado para alcanzar sus derechos, ¿sí? Que no son derechos relativos, como escuchaba yo en la radio ahorita que estaban hablando otra vez del tema del aborto, que no son derechos relativos, que son derechos absolutos. Todas esas luchas que se han dado las mujeres las estamos desdibujando con este tipo de contratos. Entonces, hay una labor importante, una labor que es ciertamente complicada, pero que en todo caso se puede lograr, porque ahí tenemos que entenderlo, y es que ya hoy la familia no se construye tanto por esos vínculos tradicionales. O sea, ya no podemos pensar en una familia tradicional como un hombre, una mujer y 2 niños, ¿sí? Ya tenemos familias monoparentales, por ejemplo, y es perfectamente posible. Yo, Mauricio, estoy solito, yo no quiero tener una compañera o no quiero tener una mamá para mi hijo. ¿Y por qué quiero tener una mamá? O porque una mamá quiere tener un papá para su hijo, ¿no? Quiere tener su hijo para ella o para él mismo. Yo hago un procedimiento de maternidad subrogada, tengo mi hijo y para de contar.
soy una familia monoparental, mi hijo y yo. ¿Sí? Entonces, tenemos que, y el legislador tiene que ir obedeciendo a esos cambios de paradigmas o a esas nuevas constituciones de familia, familias poliamorosas, filiaciones múltiples. Hombre, yo puedo tener dos mamás y un papá, ¿por qué no? En Brasil ya se hizo. Y estoy seguro que aquí se está haciendo, lo que pasa es que no somos capaces de regularlo todavía. Entonces, el espectro está abierto y los paradigmas en lo que respecta a la familia, principalmente después de la Constitución del 91, pues vienen cambiando fuertemente. Sé, Glory, si hay alguna pregunta por ahí, quieres abrir un espacio. Muchas gracias. No, yo creo que intentaste resumir dentro de todas las inquietudes que planteaban cuando abrimos el micrófono. Efectivamente, esto es un tema que requiere mucha más profundización y comprensión, como efectivamente hay un vacío, aquí no está reglamentado, solamente son las sentencias de los tribunales o de los juzgados. Se vuelve bastante complejo porque es legislar dependiendo del caso que vaya ocurriendo. Y ahí van resolviendo de a poquitos. Entonces se vuelve... Y un paréntesis chiquitico. Y mucho cuidado con ir a contratar una maternidad subrogada con el óvulo de la madre subrogante, porque se vuelve una trata de personas. ¿Sí? Entonces, pilas con eso, que también se ha hecho. Hombre, no, yo no tengo el óvulo, lo compro, es muy caro. Ah, venga, madre subrogante, lo dona. Pues sí, sí lo dono, pero es que ahí sí el niño va a ser de la madre subrogante, como madre genéticamente hablando, y eso se vuelve en una trata. Muy bien, muchas gracias entonces por esas aclaraciones en materia jurídica. Y yo creo que entonces en estos últimos 10 o 15 minuticos podemos ir cerrando sobre nuestra última tipología, por llamarla de alguna manera, de familias multiespecies. Entonces yo quiero que aquí en el chat, quienes tengan mascotas, cualquiera forma de mascotas, puedan escribir en el chat qué representa para ustedes sus mascotas en una palabra. ¿Cómo podríamos resumir en una palabra lo que representa la mascota? Si tienes un periquito, si tienes una tortuga, peces, perros, gatos, la mascota que tengan, obviamente quienes tengan mascotas, ¿qué representa para ustedes la mascota hoy por hoy? ¿Qué más les representa a ustedes las mascotas? Familia, amor incondicional. ¿Quién más tiene mascotas por ahí? Fidelidad. Muy bien. Aquí, entonces, alegría. Entonces, profe Mauricio, cuéntanos un poco frente a cómo ha ido evolucionando la jurisprudencia colombiana frente al reconocimiento de la familia multiespecie, ¿cierto? De pronto como esos alcances o esos límites del concepto, porque digamos que es una categoría más teórica que jurídica quizás en ese reconocimiento de los derechos que pueden tener nuestras mascotas en la constitución de familias. Claro, bueno, este es un tema que es un poquito álgido. Recuerdo alguna vez que estaba hablando de eso por ahí en otra universidad y alguien dijo, esto es un contrasentido, pensar en una mascota como si fuera un hijo. Pero bueno, ciertamente para los que tenemos mascotas, esto no es un contrasentido. O sea, ¿yo qué puedo decir? Que yo no soy el papá de mi mascota, de Atenea, que aquí le tengo a los pies. Yo no soy el papá de Atenea, pero Atenea sí es mi hija, ¿sí? O sea, yo no la parí, ni participé en su creación, ni mi novia participó en su creación tampoco, pero es finalmente nuestra hija. O sea, yo puedo hoy decir que yo tengo una familia reconstituida multiespecie, porque yo llegué a una relación y en la relación existía una mascota y ahora la mascota hace parte de mi familia multiespecie. Miren, esto es un asunto mm, que incluso ya va escapando como a los temas del derecho civil. En un principio, cuando uno tiene que hacer una definición entre cosas y bienes, uno dice que tiene cosas, bienes y seres humanos.
Las cosas es todo lo que existe, un mueble, una silla, un carro, una casa, una idea, un fantasma, eso es una cosa. Un bien es todo lo que sea susceptible de apropiación económica. Entonces íbamos con el perro, con el gato, yo lo compré, es de mi propiedad, ¿sí? Pero también vamos con el carro, con la moto, con la casa. Y el ser humano está exento de las categorías. Hoy, a lo que estamos nosotros llamados es casi que a que cuando hablamos de mascotas, estamos entrándolas en un nivel muy similar al que tendría el ser humano. O sea, ya no me puedes decir tú que esa mascota es un... ¿Sí? Cuando me estás diciendo que la mascota hace parte de tu familia, que tú le pusiste un nombre, que duerme en la cama contigo, que la tienes afiliada a un régimen de medicina prepagada, que la tienes afiliada a una funeraria, ¿sí? Ya no lo puedes decir. Ahora, esto ha tenido, obviamente, muchas contradicciones de quienes consideran que la familia únicamente está compuesta por individuos de la especie humana. Y lo cierto es que no. Inclusive hay quienes, en lugar de familia multiespecie, hablan de familias interespecies, ¿sí? O sea, como si hubieran lazos familiares entre especies. Ahora, las mascotas, bueno, o los animales en general han tenido como, digamos, una línea de tiempo, si lo tuviéramos que ver así. Si quieres, te mueves ahí al cuadrito 7, Lori, para que lo miremos. Porque yo antes pensaba en la mascota como un animal. Incluso, bueno, aún lo podemos considerar. Y yo siempre, por ejemplo, en las clases de bienes, cuando estamos hablando de los inmuebles por destinación, o sea, de aquellos muebles que por el servicio que prestan a los inmuebles hacen parte del inmueble mismo. Entonces yo siempre digo, yo tengo una finca dedicada a la cría de ovejas y tengo un pastor collie. Y el pastor collie está dedicado al pastoreo de las ovejas. ¿Ese pastor collie qué es? ¿Es por destinación? Es mi mascota. Es decir, ¿ese pastor collie es una herramienta de trabajo o ese pastor collie es mi mascota? Y el asunto es muy difuso. Pero si yo, por ejemplo, les digo, yo acá en la casa tengo a Atenea, yo les puedo decir que Atenea es mi hija perruna. Y en ese sentido, yo podría decir que Atenea hace parte de esta familia multiespecie. Entonces, claro, miren, pasamos del animal, de la consideración de animal, y pilas que tenemos que entenderlo muy bien. Porque cuando yo hablo de mascota o este animal de compañía, este compañero, estoy hablando de animales que no sean silvestres. Porque el tráfico de fauna ya es muy claro. Los animales silvestres no pueden ser domesticados y tienen que ser devueltos a sus hábitats. Entonces, la lorita que yo tenía, que me acompañó por 20 años, que tanto la quiero, si la policía ambiental le llega, usted tiene que entregar a su lorita. Pero es que hace parte de mi familia, no señor, es silvestre. ¿Sí? Ya estamos hablando de animales que se pueden domesticar. Caballos, vacas, perros, el pescadito, ¿sí? El gato, el hámster. Pues tuvimos un cambio legislativo que saca a los animales de la categoría de bienes y los ingresa a una categoría especial de seres sintientes. Fue una norma muy tibia, una norma para el 2017 muy tibia, porque lo que se quería era prohibir, perdón, las corridas de toros. Y lo que terminó fue diciendo que por temas culturales se permite la explotación de ciertos animales y, bueno, los temas de las corridas, los temas de las peleas de gallos y un montón de cosas, ¿sí? Pero también dotó a los animales de cierto sentido, de decir, venga, no, es que ya no son tanto bienes, son seres sintientes que tienen unos derechos por temas de sacrificio, pues obviamente pues, el sacrificio en condiciones éticas, en condiciones humanitarias, pero ahora vamos cambiando. Ya estamos hablando de ser sintiente que además es un compañero, que es un miembro de la familia, que es un sujeto familiar, que muchas veces hace parte de mi esfera tan íntima y aporta mi seguridad, como por ejemplo cuando estamos hablando
se me olvidó, de un perro lazarillo, ¿sí? Cuando estamos hablando de una mascota de apoyo emocional, claro que Atenea es de apoyo emocional, pero tiene apego emocional. Entonces, claro, cuando estamos hablando de ese tipo de situaciones, nosotros casi que estamos diciendo, estamos dotando a los animales de un cierto sentido diferente al que tendría en sus inicios como animal, y le estamos dando unos atributos. Inclusive hay unas sentencias muy interesantes, hay una sentencia que es una de las más bonitas, que es una sentencia del Tribunal Superior de Pereira, no, escucha, del perro Clifford, del Tribunal Superior de Ibagué, ¿sí? Una sentencia no, es un juzgado penal de conocimiento de Ibagué, muy conocida porque se le conoce como la sentencia del perro Clifford. En esa sentencia, que fue en plena pandemia, se regula un medicamento, un fenobarbital para un perro, un Golden Retriever con epilepsia. Y ahí empieza a decirse familia multiespecie, ¿sí? Empieza a decirse, venga, lo que pasa es que Clifford tiene unos atributos, Clifford tiene un nombre, Clifford hace parte de la familia, Clifford se le integra en la familia. Entonces, Clifford es parte de una familia multiespecie, porque además lo tratan como un miembro de esa familia, es hermano de sus hijos, es nieto de sus padres, ¿sí? Entonces, claro, empezamos a decir, "Ay, los jueces se están como moviendo", y uno decía, ah, qué chévere, ahora sí, pucha, en ese momento tenía yo otra familia multiespecie, y uno decía, uy, los jueces están como moviendo, eso está muy bacano, y llega la Corte Suprema de Justicia con una sentencia de 2023, la 1926, y dice, es un proceso de tutela donde la accionante está diciendo que en un proceso de divorcio, su excónyuge pidió el embargo y secuestro de 2 mascotas, porque supuestamente él las había comprado y hacían parte de la sociedad conyugal. Ella decía, es que ellas no son de su propiedad, ellas son nuestras mascotas, hacen parte de nuestra familia y mis hijos están supremamente tristes porque se van a llevar a las mascotas. Este señor dice, de malas con berraco, continúa el embargo, el secuestro, el asunto sube a la corte y la corte termina diciendo, sí, se avala el embargo y el secuestro de las mascotas, como si fueran bienes. Después vino una sentencia de la Corte Constitucional y dijo, no, 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 un momentico. Las mascotas no pueden ser embargadas. Los animales de compañía se salen de la lista de bienes embargables. Y después viene una ley que es la 2473, y la 2473 dice, se saca a los animales de compañía de la lista de bienes embargables. Entonces terminamos con eso. Sin embargo, hoy, digamos, no es muy claro la categoría que tienen estos animales de compañía, estas mascotas, estos miembros de la familia, estos hijos perrunos, estos hijos gatunos dentro de la familia, por más que se hayan ido regulando. Aquí una vez un comisario de familia, me reservo el nombre, porque después de algunas invitaciones que le hacían desde muchas partes, él dijo, ¿sabes qué? No me llamen más. No me llamen más porque yo no iba a haber hecho eso, de ley no todo el mundo encima, todos los comisarios le vinieron encima, porque avaló una conciliación para regulación de custodia y visitas y alimentos de un perro. Entonces, claro, él dijo, no, familia multiespecie, tiene derechos, pero después de eso se abrió, eso fue el boom. Eso fue, eso ocurrió en el 2018, 2019, fue antes de pandemia. Después de eso, eso fue el boom. Inmediatamente empezamos a hablar de familia multiespecie por todo lado y a votar estos animales del derecho. Vino la sentencia del perro Clifford. Y después vino una sentencia muy interesante del Tribunal Superior de Bogotá. Un poquito de las circunstancias fácticas. Se separó una pareja. Una de ellas, uno de los miembros de la pareja se quedó con una mascota, y el otro miembro de la pareja estaba demandando ante los jueces de familia la regulación de custodia, cuidados personales, visitas, alimentos y recreación. O sea, todo el combo de alimentos completos en favor de esa mascota. Presenta la demanda ante los jueces de familia y el juez de familia dijo, uy, ¿cómo así? Esta regulación para una mascota, eso no existe.
En nuestra legislación procesal tenemos algo que se llama competencia residual. O sea, como que no hay un procedimiento específico para determinado acto, entonces por residualidad le corresponde al juez del circuito, no al de familia, al civil, o sea, al que resuelve asuntos de contratos, asuntos entre particulares, no asuntos de naturaleza de familia. Llega el asunto entonces por una remisión de competencia a ese juez de circuito y el circuito dice, no, venga un momentico, es por aquí por este lado no fue, porque es que dice hijo perruno. Y si dice hijo perruno, pues yo lo tengo que asimilar con un hijo. Eso es de competencia del juez de familia. Cuando se traban ese tipo de conflictos entre dos jueces de igual categoría, entonces quien lo resuelve es el juez que está por encima, en este caso el tribunal. Entonces va el asunto al tribunal. Es una sentencia, muchachos, es una sentencia sabrosísima. Esa tampoco está. Yo debo tenerla, de hecho la tengo guardada, no puse la referencia acá. Pues la pueden encontrar muy fácil. Sentencia resuelve conflicto de competencia, Tribunal Superior de Bogotá, familia multiespecie. Para que busquen el numerito. En esa sentencia, que es una sentencia cortiquitica, una sentencia como de 20 páginas, pues, una cosa cortica y fácil de leer. El juez termina diciendo, hace referencia a la sentencia del perro Clifford, hace referencia a la familia multiespecie. Miren, compañeros y compañeras, y dijo, cuando empezó a hablar de la categoría que debía de tener esa mascota, empezó a hablar de los atributos. Y uno en las páginas siguientes pareciera estar leyendo atributos de la personalidad, como los atributos que tenemos todos, a tener un nombre, una nacionalidad, una familia, ¿sí? Unos derechos que son inalienables y que nadie me los puede quitar. Uno pareciera que los estuviera leyendo allí, pero para ese perrito. Y termina diciendo, mire, y como el demandante en este proceso dijo que pretendía regular los alimentos para el hijo perruno, entonces lo vamos a tratar como un hijo y la competencia es del juez de familia. Listo, lo resolvió. Conflicto de negativo de competencia resuelto. Esa sentencia, porque es importante, ojo, no es una sentencia de un órgano de cierre, o sea, de Corte Constitucional, Consejo de Estado o Corte Suprema de Justicia. Es una sentencia de un tribunal. Sin embargo, digamos que su valor en lo que se refiere a temas interpretativos y argumentativos es muy importante. Lo que nos está diciendo, estamos poniendo a esa mascota en el mismo papel que podría tener un hijo y lo estamos dotando de unos atributos. Y entonces ya uno aquí empieza a tener un montón de elucubraciones y un montón de consideraciones. Entonces yo, por ejemplo, que tengo un curso en la Antioquia que se llama Violencia Intrafamiliar, yo digo, bueno, yo tengo a Ate. Si yo le pego a Ate, siendo que Atenea es parte de una familia multiespecie, entonces yo tendría que decir que estoy cometiendo violencia intrafamiliar. Entonces ya no me iría para el Código Penal con la ley Ángel, sino que me quedaría en ley 294 y este asunto lo tendría que conocer el comisario de familia por un tema de violencia intrafamiliar porque ella hace parte de mi núcleo familiar. Y yo estoy atentando contra la unidad y la armonía familiar al maltratar a Atenea. O tendré que empezar a hacer otras consideraciones más especiales como que, bueno, y si yo me muero hoy y yo que no tengo hijos, entonces mis legitimarios o mis causavientes será Atenea en primer orden, como si fuera una hija, o de todas maneras esto subirá al segundo orden y mi causaviente será mi mamá. ¿Sí? Aquí no está regulado esto. Nos falta todavía un montón. Hay países donde el asunto ya está más adelantado, en Estados Unidos, en España. Sí, profe, efectivamente ya nos empiezas a hablar de esos desafíos legales, ¿cierto? En la incorporación de los animales en las decisiones familiares y que eso va a tener repercusiones en el bienestar animal, como lo plantea, bueno, entonces, ¿cuál va a ser la ley que me va a reglamentar? Si es de violencia intrafamiliar o de protección de animales de compañía, en los temas de sucesiones, en la separación de parejas. Desafortunadamente el tiempo se nos está acabando. A las 12 en puntico se nos cierra como el espacio, pues como la grabación. Yo quisiera que pronto en estos últimos minuticos nos contaras, y yo sé que
vamos a tener que hacer una segunda parte o invitarte a otro espacio porque estos 3 temas se nos quedan corticos en estas 2 horas. Pero que nos quisieras de pronto dar alguna recomendación que le podríamos dejar a todos estos profesionales de las ciencias sociales, que además de ser abogados y abogadas, también son trabajadores sociales, psicólogos, son profesionales en desarrollo familiar, respecto a esta diversidad familiar y a esos acompañamientos a nivel jurídico, ¿cierto? Porque Gloria. transversalmente, pues los profesionales sociales acompañamos en algún momento en comisarías de familia o en otros espacios. Una Claro que sí, bueno, cortita. claro, yo diría que la palabra familia no es más que eso, no es más que una palabra, porque el término o su definición no podría darse el día de hoy de una manera concreta o de una manera taxativa, o absoluta o definitiva. Eh, Aquí estamos hablando de que casi que la conformación de mi familia o la forma o la tipología de la familia o sí, su conformación está o va de la mano con mi estilo de vida, va de la mano con mis convicciones, con mis temas sexuales, con mi identidad sexual, con la forma como yo habito este mundo, como con quién la quiero vivir. Entonces es siempre tener la mente muy abierta, estar y respetar los diferentes conceptos que se van formulando y entender que ese concepto de familia en su definición más convencional o tradicional, está prácticamente ya llamada a recogerse. Y hoy hay que pensar ya en los derechos de sus miembros y en la forma como la constituimos. Yo decía en alguna clase de familia, recuerdo, presentaba una diapositiva con lo que para mí son los tipos de familia actuales. Y ya tenía como 10 cuadros. Y yo les decía a los estudiantes, muchachos, ya no me cabe. Y después de eso han salido 3 más. Entonces uno dice, no, es que ya esto no es absoluto. Esto no es absoluto. Esto depende de las personas, depende de sus mismos miembros, de la forma como vivan esa familia. Y la forma como quieran generar sus interacciones. Entonces, siempre mente muy abierta, mucho respeto por los derechos fundamentales, mucho respeto por las ideas de los demás y entender que en esos temas de familia, pues todo es posible. No está dicha la última palabra. Listo, Mauricio, muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación, a todas las participantes que hicieron sus preguntas en el chat, que participaron, que dieron su voz. Finalmente entendemos eso, que la familia ya no se comprende de manera singular, sino desde su pluralidad, y eso implica reconocer y comprender sus relaciones de afecto, de solidaridad, de cuidado, de protección, y que finalmente ahí va caminando. La jurisprudencia colombiana ha venido reconociendo progresivamente todos estos vínculos, todos estos derechos, y que nosotros estamos llamados en cada una de nuestras profesiones y disciplinas a acompañar estos procesos, ¿cierto? Que esas intervenciones sean sin prejuicios, desde un enfoque de derechos, desde un enfoque diferencial, reconociendo esa diversidad familiar, ¿cierto? Garantizando finalmente la dignidad de cada uno de los integrantes, incluyendo ahora entonces a los animales de compañía. Entonces, ya para cerrar, les hago la invitación para el próximo 27 de agosto. Estos encuentros se hacen el último jueves de cada mes. Nos volvemos a reunir entonces para hablar sobre redes sociales y construcción de identidad en los vínculos familiares. Tendremos de invitado al profe Sergio Andrés Castaño y a la profe Luisa Fernanda. Entonces, los esperamos. Muchísimas gracias. Por favor, no olviden hacer la evaluación del evento que encuentran en el chat, porque ya en un minutico se cierra esta pestaña. Profe Mauricio, muchísimas gracias nuevamente. No, Glory, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo complacido y aquí siempre que ustedes me quieran llamar, me quieran escuchar hablar, yo hablo mucha carreta a veces, pues aquí estaré. Así sea en este espacio. Muchas gracias a todos y todas por sus intervenciones y a la Federación de Antioqueña de ONGs. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Que estén Hasta muy bien. luego. Chao, chao. Chao, chao.